El hombre más rico de Babilonia, escrito por George S. Clason, es uno de los libros más famosos sobre educación financiera. Aunque fue publicado en 1926, sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy porque hablan de principios universales sobre el dinero: ahorrar, invertir, evitar deudas innecesarias y desarrollar disciplina financiera. El libro utiliza historias ambientadas en la antigua ciudad de Babilonia para explicar conceptos financieros de forma sencilla. Babilonia fue una de las ciudades más ricas y prósperas del mundo antiguo. Estaba situada cerca del río Éufrates y era un importante centro de comercio. A pesar de la riqueza de la ciudad, muchas personas vivían con dificultades económicas, algo que hoy sigue ocurriendo. Hola, yo soy Virginia y esto es Libros en 5 minutos, un canal donde resumimos los mejores libros de desarrollo personal, mentalidad y crecimiento para entender sus ideas más importantes de forma clara y sencilla. El libro comienza con dos personajes principales, hablando de su situación. Son Bansir y Kobi. Bansir era un conductor de carros en Babilonia. Un día estaba sentado frente a su casa mirando su carro a medio construir. No tenía energía ni motivación para seguir trabajando. Su amigo Kobi, que era músico, llegó en ese momento. Kobi necesitaba dinero para pagar algunas deudas y esperaba que Bansir pudiera prestarle algunas monedas. Pero Bansir le respondió algo sorprendente. Le dijo que no tenía dinero. Esto resultaba extraño porque Bansir trabajaba duro todos los días. Entonces, ambos comenzaron a reflexionar sobre algo importante. Trabajaban constantemente, pero nunca tenían dinero suficiente. Sus vidas eran una lucha constante por pagar gastos. Bansir dijo algo que reflejaba la frustración de muchas personas. Había trabajado durante años construyendo carros, pero no había logrado acumular riqueza. Entonces recordó que tenían un amigo de la infancia que sí había logrado hacerse rico. Ese hombre se llamaba Arkad, un hombre conocido como el hombre más rico de Babilonia. Bansir y Kobi se preguntaron algo muy simple. Si Arkad era su amigo y había crecido en las mismas circunstancias que ellos, ¿por qué él se había vuelto rico y ellos no? Así que decidieron buscarlo y pedirle consejo. No querían pedirle dinero, querían aprender cómo había logrado acumular riqueza. Así que fueron a visitarlo junto con otros amigos que también tenían el mismo problema. Cuando finalmente encontraron a Arkad, quedaron impresionados por su prosperidad. Arkad vivía rodeado de lujo, tenía sirvientes, caballos y una gran casa. Pero a pesar de su riqueza, Arkad los recibió con amabilidad. Les dijo que estaría encantado de compartir lo que había aprendido sobre el dinero. Arkad explicó que él no siempre había sido rico. De hecho, en su juventud era pobre igual que ellos. Trabajaba como escriba, copiando documentos en tablillas de arcilla. Su trabajo era largo y agotador. Pasaba horas escribiendo, pero ganaba muy poco dinero. Un día decidió que quería algo más para su vida. Quería disfrutar de las cosas buenas que el dinero podía ofrecer, pero sabía que simplemente desear riqueza no era suficiente. Tenía que aprender cómo conseguirla. Un día, un prestamista rico llamado Algamis llegó al lugar donde Arkad trabajaba. Necesitaba copiar una larga ley en tablillas de arcilla. Arkad vio en esto una oportunidad. Le dijo a Algamis que trabajaría toda la noche para terminar el trabajo si, a cambio, el prestamista le enseñaba el secreto para hacerse rico. Algamis aceptó. Arkad trabajó toda la noche copiando las tablillas. Al día siguiente, el prestamista cumplió su promesa y le dio el primer consejo que cambiaría la vida de Arkad. Algamis le dijo algo muy simple. Una parte de todo lo que ganas es tuya para conservarla. Este principio parece sencillo,
pero muchas personas no lo aplican. La mayoría de las personas gastan todo lo que ganan. Cuando reciben dinero, lo utilizan para pagar gastos, comprar cosas o satisfacer deseos inmediatos. Pero Algamis explicó que si alguien quiere hacerse rico, debe guardar una parte de lo que gana. Arcad decidió seguir este consejo. Comenzó a ahorrar una décima parte de todo lo que ganaba. Pero después de ahorrar durante un tiempo, Arcad cometió un error. Tenía algunas monedas ahorradas y quería hacerlas crecer. Un amigo le sugirió invertir el dinero en joyas compradas a un comerciante extranjero. Pero Arcad no sabía nada sobre joyas. El comerciante resultó ser deshonesto y las joyas eran falsas. Arcad perdió su dinero. Cuando volvió a hablar con Algamis, el prestamista le explicó su error. Le dijo que había confiado en el consejo de alguien que no era experto en este tipo de inversiones. Algamis le dio otra lección importante. No inviertas en algo que no entiendes. Arcad no se rindió. Continuó ahorrando una parte de sus ingresos. Con el tiempo, volvió a acumular algún dinero. Esta vez decidió invertirlo con más cuidado. Buscó el consejo de personas con experiencia. Así empezó a invertir de forma más inteligente. Poco a poco su riqueza comenzó a crecer. Arcad explicó que el dinero tiene una característica interesante. Cuando lo guardamos y lo invertimos correctamente, empieza a trabajar para nosotros. El dinero puede generar más dinero y ese dinero adicional puede generar todavía más. Este proceso se llama interés compuesto. Con el tiempo, las inversiones pueden crecer de forma significativa. Arcad comparaba este proceso con un árbol. Primero se planta una semilla, luego el árbol crece y produce frutos, y esos frutos pueden producir más semillas. Uno de los puntos claves de la historia de Arcad es la disciplina. Ahorrar dinero requiere control. Muchas personas dicen que no pueden ahorrar porque sus gastos son demasiado altos, pero Arcad explicó que incluso las personas con ingresos modestos pueden ahorrar si lo convierten en un hábito. El problema no suele ser la cantidad de dinero que ganamos, sino cómo lo administramos. Arcad también habló sobre la mentalidad necesaria para hacerse rico. Dijo que las personas que logran acumular riqueza suelen compartir ciertas actitudes. Piensan a largo plazo, controlan sus gastos, buscan oportunidades y aprenden constantemente. Además, no se dejan desanimar por los errores, porque los errores forman parte del aprendizaje. Uno de los mensajes principales de esta primera parte del libro es que la riqueza no aparece de repente. Es el resultado de muchas decisiones correctas tomadas durante años. Ahorrar regularmente, invertir con inteligencia, evitar errores costosos y con el tiempo estas acciones se acumulan y generan prosperidad. Después de escuchar la historia de Arcad, sus amigos comprendieron algo importante. La riqueza no depende de la suerte, depende de seguir ciertos principios. Arcad les prometió que en los siguientes días les enseñaría las reglas fundamentales para hacerse rico. Estas reglas se conocen como las 7 reglas del dinero o las 7 curas para un bolsillo vacío y serían la base de su enseñanza. Primera regla: guarda una décima parte de lo que ganas. La primera regla es probablemente la más importante. Arcad dijo: de cada 10 monedas que ganes, guardas al menos una para ti. Esto significa ahorrar al menos el 10% de tus ingresos. Muchas personas creen que no pueden ahorrar porque sus gastos son demasiado altos, pero Arcad explicó algo interesante. Si una persona gana 10 monedas y gasta 10, no tiene nada, pero si aprende a vivir con 9 y guarda una, empieza a construir riqueza. La clave es convertir el ahorro en un hábito. Con el tiempo ese dinero acumulado puede utilizarse para invertir.
Arcad explicó que este primer paso es fundamental. Sin ahorro es imposible construir riqueza. Arcad pidió a los hombres que imaginaran que cada mes recibían 10 monedas de plata. Si gastaban todas, seguirían igual que siempre, pero si guardaban una moneda cada mes, al final del año tendrían 12 monedas y ese dinero podría empezar a trabajar para ellos. Segunda regla, controla tus gastos. La segunda regla es aprender a controlar los gastos. Arcad explicó que muchas personas creen que necesitan más dinero para vivir mejor, pero muchas veces el problema no es el ingreso, sino el gasto. Cuando una persona gana más dinero suele aumentar también sus gastos. Esto se conoce hoy como inflación del estilo de vida. Arcad enseñó que debemos distinguir entre necesidades reales y deseos. Las necesidades son cosas esenciales. Los deseos son cosas que nos gustaría tener, pero que no son indispensables. Si gastamos todo en deseos, nunca podremos ahorrar. Arcad pidió a sus alumnos que hicieran una lista de todos sus gastos. Al hacerlo, muchos descubrieron que gastaban dinero en cosas que no eran realmente necesarias. Cuando identificaron esos gastos, pudieron reducirlos. Esto les permitió empezar a ahorrar. Tercera regla, haz que tu dinero trabaje para ti. La tercera regla es invertir dinero. Arcad explicó que el dinero que se guarda no debe quedarse inmóvil, debe ponerse a trabajar. Cuando invertimos, nuestro dinero puede generar más dinero y ese dinero adicional puede seguir creciendo. Este proceso es lo que permite que la riqueza aumente con el tiempo. Arcad comparó esto con plantar semillas. Si plantas una semilla, puede crecer un árbol, ese árbol puede producir frutos y esos frutos pueden producir nuevas semillas. Así funciona el dinero cuando se invierte correctamente. Arcad explicó que cuando empezó a invertir su dinero, los beneficios que obtenía los reinvertía. De esa forma, su riqueza crecía cada vez más rápido. El dinero que ganaba comenzaba a generar más dinero. Cuarta regla, protege tu dinero de las pérdidas. La cuarta regla es proteger al capital. Arcad explicó que muchas personas pierden dinero porque invierten sin conocimiento. Cuando alguien invierte algo que no entiende, corre un gran riesgo. Por eso, Arcad recomendaba buscar el consejo de personas con experiencia. Antes de invertir, es importante analizar si la inversión es segura, si las personas involucradas son confiables, si existe experiencia en ese tipo de negocio, etc. La protección del capital es fundamental porque recuperar dinero perdido suele ser mucho más difícil que ganarlo. Arcad recordó su propio error con las joyas falsas. Había confiado en alguien que no tenía experiencia en este negocio y por eso perdió su dinero. Ese error le enseñó una lección valiosa. Quinta regla, invierte en una vivienda propia. La quinta regla dice que tener una casa propia es una buena inversión. En la antigua Babilonia muchas personas pagaban alquiler. Arcad explicó que si alguien compraba su propia casa podía reducir sus gastos a largo plazo. Además, una casa puede aumentar de valor con el tiempo. Tener una vivienda propia también proporciona estabilidad y permite que una persona viva con mayor tranquilidad. Sexta regla, asegúrate de ingresos para el futuro. La sexta regla trata sobre el futuro financiero. Arcad explicó que una persona debe prepararse para cuando ya no pueda trabajar. Esto significa crear fuentes de ingreso que continúen incluso cuando uno envejezca. Y esto puede ser inversiones, ahorros para la jubilación, ingresos pasivos, etc. Arcad enseñó que pensar en el futuro es una señal de sabiduría. Séptima regla, aumenta tu capacidad para ganar dinero. La última regla es invertir en uno mismo. Arcad explicó que cuanto más aprendamos y más habilidades desarrollamos, más oportunidades tendremos de ganar dinero. Esto puede incluir aprender nuevas habilidades, mejorar nuestro trabajo, adquirir conocimientos. Una persona que mejora constantemente su capacidad tiene más posibilidades de prosperar. Después de escuchar estas enseñanzas, los hombres de Babilonia comenzaron a aplicarlas.
Poco a poco empezaron a mejorar su situación financiera. Algunos comenzaron a ahorrar, otros empezaron a invertir y con el tiempo muchos lograron prosperar. Las reglas de Arcad eran simples, pero muy efectivas. Al final de sus enseñanzas, Arcad explicó algo muy importante. La riqueza no depende de la suerte, depende de seguir principios correctos durante mucho tiempo. Las personas que aplican estos principios con disciplina suelen lograr prosperidad. Además de esto, una de las historias más importantes del libro es la del prestamista Mazón. Mazón era un hombre que prestaba dinero en Babilonia. Tenía una gran caja donde guardaba diferentes objetos que sus clientes dejaban como garantía cuando pedían un préstamo. Un día, Arcad le preguntó sobre los objetos que guardaba. Mazón explicó que cada uno representaba una diferente historia sobre cómo las personas manejan el dinero. Algunas personas pedían dinero prestado para oportunidades inteligentes, pero otras lo hacían por impulsos o malas decisiones. Mazón explicó que un buen prestamista siempre analiza cuidadosamente a quién presta dinero. No se trata solo de prestar dinero por prestar. También se trata de evaluar si la persona tiene la capacidad de devolverlo. Mazón explicó que cuando alguien pide dinero prestado debe ofrecer algo como garantía. Esto protege al prestamista en caso de que el préstamo no sea devuelto. Pero más importante aún es evaluar el carácter de la persona. Mazón dijo que algunas personas siempre encuentran una forma de pagar sus deudas. Otras, en cambio, tienden a evitar sus responsabilidades. Por eso es importante prestar dinero solo a personas confiables. Otra historia interesante del libro es la del comerciante de camellos. Un joven quería comprar camellos para comenzar un negocio. No tenía dinero suficiente, así que pidió un préstamo. El prestamista evaluó su situación. El joven tenía experiencia con camellos y entendía el negocio. Por eso, el préstamo fue considerado una buena inversión. El negocio funcionó y el joven pudo devolver el dinero. Esta historia muestra que los préstamos pueden ser útiles cuando se utilizan para crear oportunidades productivas. El libro explica una diferencia importante entre dos tipos de deuda. La deuda productiva se utiliza para crear algo que puede generar ingresos. Por ejemplo, iniciar un negocio, comprar herramientas de trabajo, invertir en oportunidades. En cambio, la deuda peligrosa se utiliza para consumir cosas que no generan ingresos. Por ejemplo, comprar objetos innecesarios, gastos impulsivos, lujos que no se pueden pagar. El libro enseña que las deudas deben manejarse con cuidado. Otra historia muy importante es la de Dabasir, el comerciante de camellos. Dabasir había caído en muchas deudas, había gastado más dinero del que tenía y terminó perdiendo todo. Incluso fue vendido como esclavo durante un tiempo, pero logró escapar y decidió cambiar su vida. Comprendió que debía recuperar su honor pagando todas sus deudas. Dabasir creó un plan muy claro para recuperar su estabilidad financiera. Dividió sus ingresos en tres partes: 70% para vivir, 20% para pagar deudas, 10% para ahorrar. Este sistema le permitió avanzar poco a poco. Cada mes pagaba una parte de sus deudas. Con el tiempo logró pagarlas todas. Esta historia muestra que incluso cuando alguien tiene grandes problemas financieros puede salir adelante con disciplina. Dabasir explicó que pagar las deudas era una cuestión de honor. Cuando alguien no paga lo que debe, pierde credibilidad y respeto, pero cuando cumple sus compromisos demuestra responsabilidad. En la historia, los acreedores de Dabasir comenzaron a respetarlo nuevamente cuando vieron su esfuerzo por pagar. Esto muestra que la disciplina financiera también está relacionada con la reputación. Otra parte del libro habla sobre la suerte. Muchas personas creen que la riqueza depende de tener suerte, pero en Babilonia discutían algo interesante.
La suerte suele aparecer cuando una persona está preparada para aprovechar una oportunidad. Si alguien no tiene disciplina financiera, incluso una buena oportunidad puede perderse. Por ejemplo, una persona puede recibir dinero inesperado, pero si no sabe manejarlo, ese dinero desaparecerá rápidamente. En cambio, una persona que ha desarrollado buenos hábitos financieros puede aprovechar mejor las oportunidades. El libro explica que la suerte suele favorecer a las personas que toman decisiones. Muchas oportunidades aparecen cuando alguien está dispuesto a actuar. Las personas que dudan demasiado o que siempre posponen decisiones suelen perder oportunidades. Por eso Arcad decía que la suerte suele acompañar a quienes están preparados y toman acción. Una historia del libro habla de un hombre que dudó demasiado antes de invertir en una oportunidad. Cuando finalmente decidió actuar, la oportunidad ya había desaparecido. Esto muestra que algunas oportunidades requieren decisiones rápidas, pero también deben tomarse con sabiduría. La preparación y el conocimiento ayudan a reconocer las buenas oportunidades. Aunque todas estas historias ocurren en la antigua Babilonia, las lecciones del libro siguen siendo muy actuales. Muchas personas hoy enfrentan los mismos desafíos financieros que los habitantes de Babilonia. Ganan dinero, pero no logran ahorrar, tienen deudas o no saben cómo invertir. Las enseñanzas de Arcad ofrecen una guía sencilla para construir estabilidad financiera. Las historias de El hombre más rico de Babilonia muestran que la riqueza no es un misterio. Es el resultado de hábitos financieros correctos. Ahorrar una parte de lo que ganamos. Controlar nuestros gastos. Hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Y aprender constantemente sobre el dinero. Estos principios simples han ayudado a millones de personas a mejorar su relación con el dinero y siguen siendo una base sólida para construir prosperidad hoy en día. Si te ha gustado este resumen y este tipo de contenido sobre crecimiento personal, suscríbete porque subo vídeos cada semana.